la predicación de esta mañana. Vamos a orar y así iniciamos la predicación de esta mañana. Oramos. Eterno Dios soberano, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, tú que eres eterno, poderoso, soberano, Dios. En esta mañana, Señor, agradecemos por tus bondades, Dios. Agradecemos, Dios, por Cristo, agradecemos por la cruz, porque nos amaste en Cristo, Dios. Gracias, Señor. Te pido que hable a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra inerrante, toda suficiente, Señor, ministre en nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nosotros y que nosotros podamos entender que el poder, el poderío de Cristo está a nuestra disposición. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de Cristo está a la disposición de la iglesia. Y vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23. Y dice el texto: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a ver ya lo que es la última parte de esta sección, el poder de Cristo a la disposición de la iglesia, el poder de Cristo. Y tenemos que pensar y meditar en el hecho de que muchas veces nosotros somos cristianos, servimos a Cristo, pero no es menos cierto el hecho de que a pesar de eso, nosotros sentimos temor a la muerte. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quiénes aquí le tienen temor a la muerte? No me levanten la mano para que no vayan a pecar dejándola abajo. Y yo me atrevo a decir que quizás el 90, el 95% y 5 hipócritas que no se atreven a levantar la mano. Le tenemos temor a la muerte. La muerte nos aterra. No solo pensar en la muerte, que nosotros pasemos por ella, sino pensar incluso en la muerte de algún ser querido. Y hay otro que peor, que le tienen miedo no a la muerte, sino a los muertos. Yo tengo un amigo, un hermano, que no duerme solo en una casa. Y él no duerme solo en una casa porque él dice que le puede salir un muerto. Cristiano, sí, cristiano. De hecho, no sé, Héctor, si tú recuerdas, que lo mandamos a Jaquimella, allá donde Ismael una vez. Y él estaba acostado en la parte de la iglesia y escuchó un sonido que él no sabe a qué respondía y salió de ahí huyendo y amaneció en el vehículo. Y él decía que había un muerto que estaba ahí dentro de la iglesia y salió corriendo. Hay quienes le tienen miedo a la muerte y hay quienes le tienen miedo a los muertos. Nosotros sentimos temor como humanos y sentimos curiosidad muchas veces
por las cosas que nosotros no entendemos. Eso es cierto. Yo recuerdo mi abuela, yo tenía una abuela materna, y mi abuela materna, en esa casa habían unas 4 habitaciones, pero había una habitación que se había reservado exclusivamente para el altar de mi abuela, y ahí habían enciendo santos, como ellos dicen, de toda clase. Estaban los que se habían inventado y los que no se habían inventado por si acaso. ¿Recuerdan a Pablo? Al Dios no conocido, por si acaso. Y ahí había todo tipo de velas y todo tipo de velones. No había quizá dinero para comer, pero sí había dinero para comprar velas. Y eso estaba encendido. Imagínense, a medianoche, en la madrugada, cómo salía una luz de esa habitación cuando todo se apagaba, una luz ultratumba de esa habitación por causa de las velas. Un día me tocó dormir a mí en la casa de mi abuela. Había muchos nietos, no recuerdo qué actividad era que había, o por qué, no recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que había muchos nietos. Como habían tantos, nos tiraron unas corchas en el piso y nos acostaron así. Yo no sé si usted ha visto cómo empacan los plátanos, que le ponen una cabeza para acá, otra cabeza para allá. Bueno, nos empaquetaron a todos así. Y la habitación estaba hacia el otro lado, donde estaba el altar. Yo no podía concentrar el sueño pensando en eso que estaba ahí. Y uno de los primos míos, muy creativo él, nos dice, bueno muchachos, hay que acostarse para que no salga algo de allá adentro y nos mate a todos. Yo traté de cerrar los ojos, pero ustedes saben que eso fue imposible dormir. Conciliar el sueño ahí fue algo imposible, pero a medianoche, dentro del temor, yo titiritando del miedo que yo tenía por causa de eso, a medianoche yo siento una mano fría que me agarra los pies. Igual, el grito de una vez, igual. El grito fue tan grande que todo el mundo se levantó. ¿Y qué pasó? Y yo señalando. Cuando prendieron la luz, era uno de los primos míos que me había agarrado el pie. No era nada tan grave como yo pensé, pero el miedo que yo tenía que me saliera un muerto, el miedo que yo le tenía a lo desconocido, me tenía titiritando y despavorido por causa de algo que yo ni siquiera estaba entendiendo. Y los gritos eran la salida. Y la luz dijo exactamente lo que era. Cuando nosotros no éramos cristianos, a nosotros nos aterraba la muerte. Y teníamos razón. Sentíamos miedo ante la muerte. No importa quién la enfrentara, nosotros o un familiar de nosotros. Pero ahora nosotros no deberíamos tener miedo a la muerte. Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder está a nuestra disposición. El mismo poder que operó colocando a Cristo a la diestra del Padre es el mismo poder con el cual Él nos sentará a nosotros junto con Cristo. Y ese poder de Cristo está a nuestra disposición. Nosotros tenemos acceso al poder glorioso de Cristo y ese poder está a nuestra disposición. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un creyente nos hace algo a nosotros que nos ofende? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos afecta eso? Cuando alguien nos hace algo que nos daña, ¿cómo reaccionamos? Depresión. Y a veces nos comportamos como Elías, que después de Elías ver la gloria de Dios obrar por medio de él, descendió Elías fuego del cielo, el fuego consumió incluso hasta el polvo en el altar. Elías mató todos los profetas paganos. Y una mujer le manda a decir a Elías que lo iba a matar. Y él se deprime, sale huyendo al desierto, se tira debajo de un árbol y le dice al Señor, mátame, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida.
Elías diciendo, perdón, yo queriendo hacer las cosas bien como tú dices que yo las debía hacer, pero mira lo que sucede, ahora se levanta el enemigo contra mí. Hermanos, vamos a tener nosotros roces, vamos a tener nosotros choques, vamos a tener nosotros desacuerdos. Claro que sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos las escrituras para nosotros poder lidiar con todas esas cosas. Que las escrituras están ahí para nosotros poder hacer buen uso de ellas, aplicarla a nuestras relaciones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice allí el apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con el Señor, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él nos va a negar. No, dice, si le negáramos, Él también, ¿qué? Nos negará. Pero si fuésemos infieles, no, Él permanecerá fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice el texto. Y eso me hace que me recuerde una historia que siempre se dice de una señora que está cantando en una iglesia: oh, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, o si yo quiero serle un testigo fiel. Lo canté al revés, pero la idea es que cuando ella tiene que mencionar la parte de que yo quiero morir con Cristo, no se atreve ni a pronunciarlo, dice porque le tenemos terror a la muerte. El contexto de esto es que Timoteo se siente intimidado porque algunos creyentes le habían maltratado a Timoteo con críticas destructivas. Timoteo era el joven pastor y en vez de apoyar a Timoteo le criticaban y lo menospreciaban, porque habían olvidado que Dios había colocado a Timoteo allí, que Dios había dejado por medio de Pablo a Timoteo allí como pastor y que tenían la responsabilidad de respetarlo y de apoyarlo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, yo soporto todo por causa de los escogidos. Y si yo tengo que sufrir el agravio de uno de ellos, yo lo sufro, porque se trata de la iglesia de Cristo, que eso es lo primordial. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo está diciendo, lo que importa es que Cristo sea exaltado por medio de la iglesia. Y eso es lo que importa y es lo que debería importarnos a nosotros. Que la iglesia sea edificada. Y si para eso, para que la iglesia sea edificada, para que el evangelio pueda avanzar, para que todos puedan conocer a Cristo, si para eso yo tengo que sufrir, pues bendito sea el sufrimiento. Eso está diciendo el apóstol. Nosotros en cambio le tememos a la muerte, pero el poder de Dios, ese poder de Dios que levantó a Cristo, nos va a levantar de la muerte. Nosotros le tememos incluso hasta el sufrimiento, pero nosotros somos llamados por el Señor a sufrir por la causa de Cristo, a padecer por Él. Ahora, ¿saben cuál es el problema aquí? En el problema de padecer por Cristo, que a veces nosotros decimos que sufrimos por Cristo, que nosotros padecemos por Cristo, que estamos sufriendo por Él, pero en realidad estamos sufriendo por nosotros mismos. Y cuando digo por nosotros mismos, por malas decisiones que nosotros tomamos sin orar, sin consultar las escrituras, ni consultar una persona que sea más madura que nosotros y que nos pueda ayudar y dar un consejo bíblico y orar con nosotros.
Imagínense este cuadro. De repente, yo me lleno de fe. Y cuando yo llego ahorita a la casa, le digo a Brahmi, mañana me hablaron de una casa de veraneo que hay en Juan Dolio. Y mañana yo voy a ir y me voy a sentar con Luis allá en el banco para yo solicitar un préstamo porque nosotros nos merecemos tener una casa de veraneo para nosotros ir la familia de vez en cuando. Brian me aplaude, llama a las niñas, celebramos todos juntos, se gozan por la decisión. El lunes voy yo donde Luis, me siento en el escritorio de Luis y le planteo lo que yo tengo, lo que yo quiero hacer. Y Luis sabiamente me aconseja, varón, pero ¿usted cree que el banco le va a prestar 10 millones de pesos cuando usted no consigue ni siquiera para pagar 10,000? ¿Qué usted cree que yo debo hacer ahí? No, Luis en disciplina porque le habló hacia el pastor. ¿Cómo que no? Es falta de fe lo que él está. O no puede el Señor suplirme para yo pagar 10 millones de pesos. ¿No lo puede hacer el Señor? Por supuesto que sí. Entonces Luis, hay que considerar expulsarlo de la iglesia. Por decirle miserable al pastor. Pero se acerca a alguien y me dice, pastor, hay alguien que está en la disposición de prestarle el dinero. Usted solo va a tener que pagar 30,000 pesos mientras tenga vida y respire. Pero como yo quiero eso, y ya yo estoy comprometido ante la familia, ante todo el que se lo dije, y mi orgullo no me permite retroceder ante una locura así, yo sigo hacia adelante. Cojo el dinero prestado y luego que adquiero la propiedad, invito a todos a mi casa de veraneo para que puedan ir y disfrutar conmigo aquello que yo acabé de adquirir. Para no alargarle la historia, imagínense el primer mes, bueno, no lo conseguí todo completo el dinero, pero yo tengo la fe suficiente que el mes siguiente el Señor me va a suplir lo de completar el mes que pasado, el mes que pasó y este mes que está en curso. Pero cuando llega nuevamente el fin de mes, no consigo ni para completar ni la cuota que debo pagar. Termino perdiendo el terreno, termino perdiendo el carro, termino perdiendo la tranquilidad, termino perdiendo la esperanza, termino perdiendo absolutamente todo. Y ahora yo me voy a llorar donde el Señor y a decirle al Señor, ¿por qué me permitiste hacer eso sabiendo tú, Señor, que yo no podía hacerlo? Ahora yo voy y le digo al Señor, Señor, yo no podía hacerlo, tú tenías que mandarme una señal. Y cuando alguien me dice, te veo como extraño, como depresivo, ¿qué te pasa? Estoy aquí sufriendo por la obra de Cristo. Eso es mentira, ¿ven lo que le estoy diciendo? Yo no estoy sufriendo por la obra de Cristo. Yo estoy sufriendo por mi terquedad y por mi orgullo. No por la obra de Cristo. Por no dejarme dirigir, por ser vanidoso y por ser poco espiritual. No consulté y simplemente impuse lo que yo quería. ¿Y cómo iba a salir todo? Mal y me iba a salir. Y eso es solo para ilustrarle cómo nosotros a veces decimos que estamos sufriendo por causa de la obra de Cristo. Y cuando nosotros analizamos la razón de lo que nos está sucediendo, llegamos a la conclusión, no, es que yo tomé una mala decisión. Yo ni siquiera oré, yo ni siquiera consulté, yo ni siquiera nada. Yo tomé una decisión a lo loco y ahora estoy pagando la consecuencia de mi mala decisión. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, en otras palabras, es Timoteo, enfócate en Cristo. Cristo, Timoteo, debe ser tu enfoque. No son las cosas materiales, no son las cosas triviales, ni siquiera, Timoteo, son tus emociones. Tu enfoque debe ser Cristo. Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre. Jesucristo, Timoteo nos entiende. Timoteo te entiende. Enfócate en Cristo. Jesucristo, hermanos, debería ser
el enfoque de cada creyente. Fíjense que digo debería ser. Si digo debería ser es porque muchas veces cualquier cosa es nuestro enfoque menos Jesucristo. Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, entonces nos damos cuenta que los problemas pierden fuerza. Que cuando el huracán entra a categoría 7, cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, desciende y se degrada a tormenta tropical. Y ya los problemas no son como tan problemáticos. Porque todo lo que nosotros somos, lo somos para Cristo y estamos enfocados en Él y nos dejamos guiar de su palabra. Nosotros vamos a tener la motivación correcta. ¿Cuándo? Cuando nos enfoquemos en Cristo. Cuando nosotros haremos las cosas bien, cuando Jesucristo sea nuestro enfoque. Cuando nos enfoquemos en Cristo y no estemos viviendo vida enfocado en las cosas que nosotros queremos alcanzar, queremos hacer, en querer ser grande, en soñar con querer tener cosas y echar a un lado a Cristo, sino que nosotros podamos entender lo que dice el autor de los Hebreos, que tenemos que poner los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y eso me hace recordar a mí la era de los mártires, que en la era de los mártires habían dos mujeres que iban a torturar y había una de ellas que estaba en estado de embarazo y como que querían perdonarle la vida y ella dijo, no señor, dejen que yo dé a luz. Cuando ella dio a luz, entregó al niño a una iglesia, a unas hermanas de una iglesia y digo, estoy lista porque nadie me va a quitar el privilegio de yo sufrir por la causa de Cristo. Enfocado en Cristo. Eso es estar enfocado en Cristo. Y es difícil para nosotros dejar nuestros intereses de lado para nosotros enfocarnos en los intereses del Señor. Eso es difícil. Eso se me parece como al hermano que estamos, que están colectando las ofrendas y están cantando con el coro de la ofrenda. Y él cierra los ojos y levanta la mano y dice, Señor, voy a meter mi mano en el bolsillo y lo que yo saque, eso voy a ofrendar. Y cuando mete la mano y saca que mira, son 1,000 pesos. Y dice, Señor, reprenda al diablo. Lo mete adentro y saca otra vez y saca 50 y dice, amén. Es que el diablo se mete en todo. Suena, ¿verdad? Como medio, pero así es que somos. Así es que nosotros somos porque nuestro enfoque está en lo que nos pueda beneficiar a nosotros y no en Cristo. Cristo debería ser el enfoque de nosotros. Y lamentablemente siempre nosotros estamos enfocados en nosotros. Y cuando nosotros decimos, mi enfoque es el Señor, muchas veces lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que nosotros queremos vender, la imagen que queremos vender, para que vean que yo sí soy, que yo sí hago, que yo sí esto, que yo sí otro. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando tú accionar, cuando tus hechos dicen realmente lo que tú eres. Son dos cosas distintas. Usted le puede levantar la mano y decir, toda mi vida está dedicada al Señor. Toda mi vida está dedicada al Señor. Todo lo mío le pertenece al Señor. Yo soy un altar de Cristo. Usted puede decirlo. Ahora, si yo le pregunto, cuando tú tienes que poner en un balance y ver y tomar la decisión entre orar y ver televisor, ¿qué tú haces? Cuando tú tienes que dejar de ir a un lugar o leer las escrituras, ¿qué tú haces? Si tú tienes que decidir entre compartir con un familiar o ir a la iglesia, ¿qué tú decides? No me la diga, son preguntas retóricas. Contéstesela usted mismo. Nosotros somos lo que decimos que amamos al Señor
y que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. ¿Verdad que sí? Todo lo que yo hago lo hago para el Señor. Yo amo tanto al Señor que todo lo que yo hago en mi vida lo hago para Él. Pero si hago algo en la iglesia y no me lo reconocen, entonces me siento mal. ¿Es verdad que era para el Señor? No, no era para el Señor. Era para mí. Porque si era para el Señor, yo espero recompensa ¿de quién? Del Señor. Yo no espero que la gente me aplauda ni que la gente me reconozca, sino que el Señor se sienta agradado con lo que yo estoy haciendo. Eso nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que evaluarnos. Nosotros tenemos que dejar de mirar hacia afuera. Tenemos que dejar de mirar los defectos en los demás. Tenemos que dejar de mirar cómo se comporta el otro, cómo se comporta el que está al lado mío, qué está haciendo que no le agrada al señor Wilfredo, qué está haciendo que no le agrada al señor Héctor. No, tenemos que dejar eso y mirar hacia adentro y ver qué estamos haciendo nosotros para nosotros cambiar nuestra manera de pensar y así cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que dejar de fijarnos en lo que el otro comete para nosotros señalarlo y empezar a mirar hacia nosotros, hacia adentro para nosotros cambiar. Te digo un secreto. El problema no es tu hermano. El problema eres tú. Y cuando tú no entiendas que tú eres el problema, hasta que tú no entiendas eso, las cosas no van a ser diferentes. El poder del Señor está a nuestra disposición. Gloria a Dios. Pero a pesar de que nosotros tenemos a nuestra disposición el poder de Dios, nosotros preferimos comer algarrobas. Porque no queremos doblegarnos, ni queremos doblegar nuestro orgullo. Y cuando miramos hacia adentro, entonces nos damos cuenta, sí fui yo que falté, sí fui yo que pequé. Pero lo dejo así porque pedir perdón, pedir disculpa, eso no lo hace todo el mundo. Y yo, no, pastor, eso no lo hacen los inconversos, no, estoy hablando de los cristianos. O de los que dicen llamarse cristianos. Eso me hace recordar el libro de cuando pecadores dicen acepto, que él plantea y dice que cuando las parejas empiezan a verse de manera particular, como que ellos están por encima del otro, entonces ellos le exigen al otro lo que ellos mismos no dan. Pero cuando tú te ves y tú dices, espérate, en esta relación el peor soy yo. Y él pone como referencia al apóstol Pablo, que Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Cristo nos salvó a todos los pecadores, pero yo soy el peor de todos los que Cristo ha salvado. Así es que decimos nosotros, no, yo no soy tan malo. Mira, y tenemos como un egocentrismo y tenemos como una actitud más católica que cristiana. No, porque yo no soy tan malo. Yo hago tal cosa. Y entonces yo sé que yo cometo algunas faltas, pero yo hago algunas cosas como para callar mi conciencia con las faltas que yo hago. No, eso no funciona así. El evangelio no funciona así. Y Pablo nos dice, nosotros tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Y eso es cierto. Eso es muy cierto ahora. Ahora, teniendo el poder a mi disposición, yo tengo que entender el poder de Dios para yo poder hacer uso del poder de Dios o de lo contrario, no lo voy a poder hacer. Y yo tengo que empezar primero reconociendo yo lo que soy, mirándome en el espejo de las Escrituras, para yo ir a las Escrituras sabiendo quién soy yo, quién es Dios y cómo yo debo tratar a mi hermano, cómo yo debo tratar a mi prójimo. Cristo está por encima, dice el apóstol Pablo, de todo principado. Cristo está por encima de toda hueste espiritual de maldad. Su poder y su majestad está por encima de todas las cosas. Y las fuerzas demoníacas no podrán someter a un cristiano. No podrán. No podrán la fuerza demoníaca derrotar a un cristiano. Eso es imposible. Imposible. Imposible porque ya Cristo venció
Y Cristo venció, y si Cristo venció, también nosotros vencimos. Las puertas del infierno, dice que la palabra, que no prevalecerá contra la iglesia. ¿Verdad que sí? Y lo que está diciendo es que el infierno tiene que defenderse de la iglesia. El infierno va a atacar, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el infierno tiene que defenderse de la iglesia. Que quien debe atacar al infierno y quien debe estar protegiéndose es el infierno de la iglesia que le está atacando. Quien debe estar aterrorizado es el infierno, porque la iglesia tiene el poder de Cristo a su disposición. Porque la iglesia es gloriosa. Porque a su disposición está ese poder de Cristo. Y Jesucristo está sobre todas las cosas. Todo está debajo de sus pies. Y Pablo dice que en Romanos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada, absolutamente nada está fuera del alcance del Señor, y nada, absolutamente nada puede estar por encima del Señor. Todo está y todo ha sido sometido bajo los pies de Cristo. Por eso Pablo dice, si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. No importa la condición en la que nosotros nos encontremos, es lo que le está diciendo. Como quiera, somos del Señor. Satanás y sus demonios son simples criaturas delante del Dios, delante del poder majestuoso de Dios. Y digo esto porque hay quienes dicen que Satanás es el adversario de Dios. Dios no tiene adversario. ¿Ustedes creen que Dios puede tener adversario? ¿Puede haber un igual a Dios que lo pueda retar? Dios no tiene adversario. Él es Dios y está por encima de todas las cosas. Y nadie está al nivel de Dios. ¿Qué es un adversario? Un adversario es alguien que compite con otro que aspira a un mismo objetivo o a una misma superioridad en algo. Eso es un adversario. Ahora mire lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es el adversario del hombre, no de Dios, porque Dios no tiene igual. Pero hay una buena noticia para el hombre, y es que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Nosotros no podemos ignorar que Satanás se nos opone a nosotros, que Satanás nos hace la guerra a nosotros, pero tampoco nosotros podemos ignorar que el poder todopoderoso de Cristo está a nuestro favor. Que nosotros estamos en Cristo, escondido en Dios, y que el diablo no nos puede tocar. Porque somos de Cristo y estamos en Cristo. En Cristo. Por tiempo, los creyentes tenían como práctica que cuando se referían a un demonio, decían, yo lo piso. No sé si ustedes escucharon alguna vez esa práctica, lo piso. Y andaban en la vida, no sé si ustedes han visto los viñedos cuando están pisando uva. Ellos andaban en la vida pisando demonios. Y viendo demonios, no en la sopa, porque nosotros no somos muy soperos, en el sancocho y en el arroz. Viendo demonios por todas partes. Un día yo visitaba una casa y había un supuesto profeta que había entrado allí y le dice a la señora que estaba en la casa, mire, bote ese peluche que está ahí porque ahí se esconden demonios. Una locura. Pensar que nosotros tenemos que andar cuidándonos de los demonios cuando son los demonios que tienen que cuidarse de la iglesia. Porque los cristianos
Había una época donde los cristianos eran catadores de demonios. Y andaban buscando y andaban aprendiendo de demonios y de principados. Y eso era lo que andaban aprendiendo, y eso era lo que andaban enseñando, y eso era lo que andaban buscando. Para saber cuando ellos iban a orar, a quién era que iban a reprender. Y cuando se encontraran con algunos por ahí, conocer el nombre y llamarlo por su nombre. Y decirle, fulano, vete en el nombre de Jesús. Eso no es así, hermano. Debe bastarnos a nosotros el poder de Cristo. El poderío y la majestad de nuestro Salvador. Y no perder el tiempo en cosas triviales. Nosotros perder el tiempo buscando conocer demonios, conocer espíritu inmundo y ni siquiera conocemos las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Ama a Dios con todo. Dedícate a conocer su palabra. Respira a Cristo, porque eso sí es lo que a ti te conviene como creyente. Cristo es el que es todopoderoso. Cristo es majestuoso. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Cristo lo llena todo y en todo. O sea que Cristo es quien llena su cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la plenitud la plenitud de todas las cosas. Cristo lo abarca todo, Cristo lo llena todo. Nadie como Él, nadie podrá igualarse a Él, porque el poder de Cristo es un poder majestuoso, porque Él es Dios. Y es un poder utilizado en favor de los creyentes. Ese poder está a la disposición de los creyentes. Los creyentes deben vivir vidas como ricos. Se ríen algunos, bien, como ricos. Pero como ricos espirituales. Lo dañé ahí, ¿verdad? Como ricos espirituales. Como que lo poseen todo porque están con Cristo en Dios. Y eso debería ser lo que nos importe a nosotros. Eso debería ser lo que llame nuestra atención. Eso debería ser lo que ocupe nuestra atención. Somos de Cristo, somos de Él y nosotros estamos seguros en Cristo y nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Cristo. Nadie. Nadie tiene el poder como para forcejear con Cristo y arrebatarle al creyente. Porque ya dije que Él es todopoderoso y que nadie se iguala a Él. Nuestro Señor es un Señor lleno de gloria y lleno de majestad. Y nadie puede igualar a nuestro Salvador. Él es quien nos cuida. Él nos ama. Él nos protege. Jesucristo es el único que llena todo y en todo. Todo está bajo su dominio, todo está bajo su poder. Todo. Y el nosotros conocer eso, y el nosotros saber eso, deberíamos salir en esta mañana lleno de esperanza y lleno de consuelo, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que tiene control y dominio de todas nuestras circunstancias y no vamos a sucumbir ante el mal, no vamos a sucumbir ante el pecado, no vamos a sucumbir ante las cosas negativas porque tenemos un Dios poderoso a nuestro favor y su poder ilimitado está a favor de la iglesia. Nuestro Señor es nuestro Salvador y nuestro Señor es todopoderoso. Entonces nosotros deberíamos cantar alegre porque nuestro Salvador ha triunfado. Deberíamos cantar alegre porque nuestro Salvador ha triunfado y nosotros hemos triunfado con Él. Cristo tiene todo el poder. Cristo es el que va a juzgar. Él es el juez, pero Él es nuestro Señor.
Él es nuestro Salvador. Confiemos y acerquémonos a Cristo, porque solo en Cristo teníamos esperanza. Solo en Cristo tenemos esperanza y solo en Cristo vamos a tener esperanza. En Cristo nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para nosotros vivir confiados en este mundo y nosotros vivir de cara a la eternidad. Que el Señor nos guíe y nos ayude a ser así. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pido, Dios, que nos ayude a entender que nosotros deberíamos someter nuestras vidas a Cristo, a nuestro Salvador. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos actuado en determinado momento solo pensando en nosotros, solo pensando en nuestro bienestar momentáneo y no pensando en la gloria de Cristo, en la exaltación de Cristo a través de nuestras acciones. Ayúdanos, Dios, sigue ayudándonos. Y ayúdanos a verte, Señor, en cada una de las circunstancias que podamos estar viviendo. Los hermanos que estén enfermos, Señor, que puedan ver tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan ver las acciones de tu Espíritu Santo, Dios. Sanándoles, supliendo sus necesidades. Supliendo cuanto necesitan, medicamentos, alimentos. Que tú nos dejes ver, Señor, tu obra, Señor, en nosotros y alrededor nuestro. Y que nos permita, Señor, a nosotros poder someternos de manera voluntaria a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.